opiniones, sugerencias, reflexiones. Ok, entonces seguimos. Ahora, la segunda parte del versículo 19. ¿Quién puede decir ya el 19 sin leer? Nuestro pasaje de base, comunique la Pau, es Mateo 16, 19. No, porque ya les dije que el base es... ¿Cuál es nuestro pasaje de base? Ahora, que si tienen costumbre como los de Kinder, bueno. Citamos 3 pasajes más, Hebreos, Efesios y Mateo 28. Pero nuestro pasaje que estamos desarrollando, hablamos del principio, el contexto de todo esto es el versículo 19 de Mateo 16. Amados, vamos a ver, hermano. ¿Mateo qué? ¿En qué estamos? ¿Mateo qué? 16, 19. Ese fue el primer versículo y fue el texto base que estamos hablando. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 19? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la segunda parte del versículo 19, por llamarla así. Y evidentemente es una consecuencia de la primera parte. ¿De qué? De las llaves. De haberte entregado las llaves. Solamente debido a que se entregan las llaves, lo que sigue a continuación tiene sentido. Debido a lo que Jesús dice en la primera parte del versículo 19, lo segundo tiene sentido y obviamente está unido a eso. Depende de la frase: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Prácticamente Jesús está hablando de cómo ejecutar la autoridad, cómo la iglesia va a ejecutar la autoridad del reino de Dios. Y entonces usa 2 expresiones que a veces son muy mal entendidas, muy mal aplicadas, y evidentemente pues no funciona como una fórmula ni como una varita mágica, ni tampoco funciona solo por nombrarlas. Cuando solamente la iglesia nombra cosas por nombrar, eso se llama magia. Eso es lo que hace la magia, ¿no? Cuando la iglesia nombra algo por nombrar, sin estar evidentemente movido primeramente en la idea bíblica y después en la dinámica del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y solamente en ese sentido hablamos por hablar las palabras, pues obviamente eso tiene que ver más con la superstición, con la magia, tiene que ver más con las expresiones de salidas de la vida ocultista, ¿no? Y a veces la iglesia pentecostal puede llegar a rayar en eso cuando no tenemos una idea clara de lo que estamos diciendo. Es muy común que esta frase la usemos entonces muchas veces de forma totalmente fuera de idea, fuera de contexto, y usándola de manera superficial. Entonces cuando a veces decimos, no sé, Mari me dice, te soñé que te robaban, ay, ato eso, ¿no? Entonces esa expresión es totalmente una expresión que no nada tiene que ver con la fe ni con la autoridad. O no lo declares, o sí lo declaro, o por feo. Todas esas expresiones que se les llaman expresiones fideístas no son bíblicas, o sea, no es la forma bíblica de ejecutarlas. Justamente por eso estamos tratando de entender esto, para que comprendamos cómo se ejecuta la autoridad. Ustedes han leído el Evangelio de Jesús y se van a dar cuenta que Jesús nunca hace eso. Hoy nosotros decimos por la sangre de Cristo, hoy decimos muchas cosas así expresamos, ¿no? ¿Cuál más expresamos? Obviamente tomadas de la Biblia, pero fuera de
del contexto y sin la aplicación que Jesús y los apóstoles estaban obviamente entendiendo. Ajá, entonces cuando decimos de repente la sangre de Jesús o el Cristo, ya iba a decir otro, pero no. También es el Cristo parado, tú y yo, el Cristo del Calvario y ato lo que Jesús dijo ahorita y declaro que esto no es así y confieso. Y entonces cuando usamos solamente una expresión verbal sin el sentido bíblico original y sin la intención de que el Espíritu nos quiere comunicar, entonces pues obviamente estamos cayendo en un error. Sí, mi amor. Estamos cayendo obviamente en un error y no va a pasar nada. Se acerca más a lo que hace un chamán, a lo que hace un brujo, que lo que realmente es lo que hacían Jesús y los apóstoles. Entonces, cuando Jesús habla de autoridad y cuando se habla de cómo ejecutarla, la mejor manera de comprenderlo es ver cómo lo hace Jesús. Vean cómo Jesús, traigan a la mente rápidamente cómo Jesús ejecuta la autoridad. Un pasaje que ustedes recuerden. ¿Cómo Jesús ejecuta la autoridad? Cuando le dice al demonio de un mudo que salga de su cuerpo, le dice que salga. Entonces, ¿qué le dice? ¿Por la sangre? no, ¿Qué le dice? él le ordena, ¿no? Que salga del cuerpo de él. ¿Le qué? Le ordena. Le ordena, exacto. ¿Le pide permiso? No le pide permiso. Le ordena. Tampoco dice, pues, sí, obviamente no le pide ni por favor ni nada, pero no usa expresiones que son muy características a veces de los cristianos contemporáneos como nosotros. Él ejecuta la autoridad de una manera muy sencilla, pero muy contundente. Prácticamente ata y desata, aunque no lo dice. Ajá. Sino lo ejecuta, lo opera. Voy a explicarles entonces lo que indican esos dos términos. La palabra atar y desatar, ajá, atando y desatando, tienen que ver, en el tiempo que Jesús las usa, no es una expresión que obviamente surge de Jesús, ¿verdad? Sino es una expresión común en el lenguaje de los rabinos judíos. Los rabinos judíos usaban estas dos palabras de una manera normal, ¿no? De una manera natural. Ajá. Y en Israel, en el tiempo de Jesús, la expresión era una expresión figurada que se refería a la autoridad de los maestros en cuestiones de doctrina y disciplina de la ley. O sea, hablaba de la autoridad que los maestros o rabinos tenían respecto a cuestiones de doctrina y disciplina de la ley. Su promulgación tenía que ver con su ejecución, tenía que ver con la promulgación de normas de conducta. Su ejecución tenía que ver con la ejecución o aplicación de las normas de conducta. Es decir, las autoridades judías, como los rabinos, se reservaban el derecho de establecer guías y claves para la práctica religiosa del pueblo y su interacción social. Ellos tenían la facultad, el derecho para establecer normas, prácticas, para determinar claves de práctica religiosa, para establecer reglas que tenían que ver con la aplicación de la ley en el pueblo. Ellos tenían ese derecho, ellos lo usaban.
ellos eran los que determinaban si entonces ataban o desataban una regla, una práctica, una conducta. Por ejemplo, podría de repente el rabino decir: a partir del próximo sábado, que es mañana, yo decreto, rabino fulano de tal, que no vamos a vestir chamarras azules, porque el azul ya descubrí que es del Cruz Azul y ese equipo es perdedor, y entonces está mal usado ese color, así que a partir de mañana ningún judío va, vamos a decir, usar el azul, por decir algo totalmente chusco, ¿no? Totalmente intrascendente. Pero así se establecían, ellos tenían la autoridad, ellos tenían el derecho y se reservaban entonces ese derecho para establecer las claves conductuales, las normas de interacción social para aplicar la ley. Entonces ellos eran los que usaban esta frase de desatar y atar. Era una frase, era una expresión figurada que tenía que ver con la aplicación de la norma religiosa y de la disciplina de la ley. Y era prácticamente de uso frecuente entonces en los rabinos o en los maestros. De igual manera la podían usar los sacerdotes. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Antes de decir, ¿tienen alguna pregunta con el uso de atar y desatar? ¿No? Ok, vamos a ir con la palabra atar. Entonces, atar, palabra atar, básicamente comunica la idea de amarrar a un animal, en este caso, como amarrar a un caballo a algo, ¿no? Denota todo aquello que uno puede ligar, cualquier manera pues de ligar algo, de ligar algo, ¿no? Entonces los rabinos lo usaban en el sentido legal para expresar una restricción o una prohibición. Era una aplicación legal dentro de la ley judía, por supuesto. Es como lo que hoy un juez determina. Por ejemplo, si el juez dictamina, ¿cómo dicen cuando dan? Ajá. Dictan formal, ¿cómo dicen? Si el juez lo dicta, ¿qué puede revocar eso? ¿Qué puede revocar eso? Entonces el MP, ¿qué es lo que hace el juez? Porque la idea de los rabinos ejecuta. Así que tenemos que entender esa parte de la... Pero entiendo que la orden del juez es la orden que es la que vale, ¿no? Ajá. Ese es el hecho. Pero si el juez no dice nada, ¿qué pasa? Y si el juez sí lo determina así. Si el juez es condenatoria la sentencia, Ajá. si es condenatoria la sentencia, pueden apelar, pueden emitir un recurso en amparo. Sí, pero si el juez no dice nada, pues ¿qué acta el hecho? Si el juez lo dice, se hace. Si no lo dice, no hay nada, ¿no?
Entonces